Listo. Entonces, ya conocíamos cómo, bueno, teniendo una secuencia o teniendo una progresión aritmética, o sea, un orden en los números, en algunos de los números, podemos, no mentiras, al revés. Ya sabemos cómo teniendo una regla general, podemos plantear una secuencia de números que siga una misma lógica, ¿no? Y pues respecto a esa misma ecuación general, yo podría averiguar pues el término de esa secuencia que yo quisiera, ya fuera el 10, el 20 o el 1000, cualquiera. Teniendo la ecuación, pues yo ya puedo saber qué término estaría en la secuencia que yo quisiera elegir. Entonces ahora vamos a hacer al revés. ¿Qué pasa si yo tengo una secuencia y quiero saber cómo se está comportando? ¿Cuál es la ecuación que lo determina? ¿Cuál es la regla general que sigue? Para de pronto también conocer otros términos que sin necesidad de seguir todo, absolutamente todas las secuencias. Si yo quiero conocer el término que está en la 20ª posición, pues no tengo que hacer 20 numeritos, seguir la secuencia 20 veces, sino simplemente pues conociendo la regla general ya puedo predecir todos esos valores. ¿Listo? Por el momento, como son progresiones aritméticas, entonces solo vamos a trabajar con secuencias que sigan la misma diferencia. ¿Cómo así? Esperen que estoy buscando se me hizo esta vaina. Se me hizo el lápiz. Allá. Listo. Entonces digamos que yo tengo, ahora no está conectado bien. Listo, entonces digamos que yo tengo una secuencia como esta. 5, 7, 9 y 11. ¿Listo? Tengo esa secuencia. Entonces, respecto a ese orden que manejan los números, pues yo voy a establecer la regla general con la que se está comportando. ¿Listo? Lo que les digo. Por lo pronto, como estamos trabajando progresiones aritméticas, todas las diferencias que van a haber entre cada uno de los datos van a ser las mismas. O sea, este número de este número se diferencia por la misma cantidad que esta y esta, que esta y esta, ¿sí? Si no se diferenciaran de la misma, con la misma cantidad de cifras, pues ya tendríamos que ir a mirar otro tipo de progresiones que van a ser las geométricas, que ya veremos el próximo periodo. Pero por lo pronto vamos a trabajar con las secuencias o las progresiones que manejan una diferencia que se mantiene, que es la misma. ¿Listo? En cada uno de los términos es la misma. Pero entonces primero vamos a definir cuál es esa diferencia. La voy a copiar por acá. Entonces la diferencia, ¿cuál sería? ¿Cuál es la diferencia entre la secuencia? ¿Cómo está saltando? ¿Entre cuántos números está saltando? Entre dos. Entre dos. Ajá, de dos en dos, exactamente. Acá hay dos y acá hay dos. Entonces podemos decir que la diferencia va a ser 2. ¿Listo? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Tenemos que establecer primero la diferencia que tiene entre cada uno de los datos de nuestra progresión o de nuestra secuencia o de nuestra sucesión. También en algunos libros aparece como sucesiones. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Progresiones o sucesiones o secuencias son exactamente lo mismo. Es algo que va uno tras otro manteniendo la misma distancia, la misma diferencia. Listo, entonces ahora para plantear como tal la regla general, lo que yo voy a tener en cuenta es que siempre va a ser la diferencia, ¿sí? Que la voy a denotar con D. Entonces va a ser la diferencia por un número, ¿sí? Por un número, bueno, que yo le voy a llamar N, ¿sí? La diferencia por un número más o menos la cantidad que falte. Entonces acá más o menos un numerito. Siempre va a ser igual. ¿Listo? Siempre va a ser la diferencia por un número más o menos una cantidad que falte o que sobre, ¿no? Que toque restarle o que toque sumarle.
Entonces, ¿cómo empiezo? Voy a empezar con el primer término. Siempre utilizamos como de prueba el primer término. Entonces, nuestra diferencia es 2, ¿cierto? Entonces, dice que 2 por n. Entonces, ¿cuál es n? Recuerden que n es la posición en la cual yo estoy evaluando. En este caso, como es la primera, entonces va a ser 2 por 1. Sí, voy a hallar a partir de la primera posición, que es esta de acá. ¿Listo? Por eso pongo N1. ¿Hasta ahí claro? ¿Hasta ahí tienen claro o alguien tiene alguna pregunta o se confundió con eso? Yo me confundí con eso. Listo. ¿Lo vuelves a explicar? Listo. Recuerda que cuando estábamos, bueno, en el video que yo les envié acerca como de los conceptos como tal de las progresiones, aparecía esta N, aparecía la N. Ahí yo les explicaba que la N me habla de la posición específica del término. Entonces, si n es 1, pues n va a ser la primera posición. Si n es 2, pues es la segunda. Si n es 5, va a ser la quinta posición. ¿Listo? N es la posición. Vale. Lo voy a colocar acá. N va a ser la posición. ¿Listo? La posición del término. Ya sea la primera posición, término. En este caso, como estamos planteando la regla general, entonces, ¿cómo la planteamos? Va a ser dn, o sea, en la diferencia por n, o sea, la posición, ¿sí? Vamos a empezar a evaluarlo con el primero. Pero entonces, acá hace falta algo, porque si yo solamente hago 2n, o sea, 2, 1, pues esto me da 2 por 1, 2, pero yo necesito que me dé 5, ¿sí? Yo estoy evaluando para encontrar la primera posición. Entonces, ¿ahí qué me haría falta? ¿Qué me haría falta para que me dé 5? ¿Un más 3? Exactamente, sumarle 3, ¿cierto? Ya si yo le sumo 3, pues esto me da 5. Eso quiere decir que la regla general va a ser 2n, ¿sí? N, recuerden que es la posición que queramos evaluar, perdón, más la cantidad que le faltaba, que eran 3. ¿Listo? Esa va a ser la de esta secuencia. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a empezar con el primero. Entonces va a ser 2 por 1 más 3. Entonces, 2 por 1, 2, más 3, 5. Perfecto. Con el segundo, va a ser 2 por 2, más 3. Recuerden que ahí lo único que va a empezar a cambiar va a ser la n, o sea, la posición que yo esté mirando. Entonces va a ser 2 por 2, 4, más 3, 7. Efectivamente, es el que está acá. Entonces vamos a ver en la tercera posición, me debería dar 9, ¿no? Entonces va a ser 2 por 3, más 3. Eso me da 2 por 3, 6, más 3, 9. Entonces, efectivamente, esta regla general que nosotros hallamos, obedece a la secuencia que yo estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recapitulando. Primero, conocer la diferencia. ¿Sí? Ya cuando yo ya conozco la diferencia, ya yo puedo plantear el hecho de que todas las reglas generales van a ir de n. O sea, la diferencia por el número de la posición. Siempre va a empezar así. ¿Listo? Entonces, por eso empezamos con 2n, porque mi diferencia era 2 y pues n puede ser cualquier posición. Ahora, lo evaluamos con el primer término. Esta regla general debería darme el primer término, pero no me daba, porque 2 por n, 2 por 1, que es el primer término, la primera posición, me daba 2. Entonces, por eso le sumo 3. ¿Listo? Y si ustedes ya empiezan desde ahí a evaluar toda su regla general, se van a dar cuenta que les va a funcionar. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cuál es, qué término? El término de cuando n vale 15, ¿sí? O sea, la quinceava posición, ¿qué número hay en la quinceava posición? Entonces, pues hago exactamente lo mismo. 2 por 15, sigo la misma regla general, porque es la misma secuencia que ya hallé. Entonces, 2 por 15, 30, más 3, 33. Ese va a ser el número que yo voy a tener en la quinceava posición. Si de pronto a alguien le queda alguna duda, pues bien podría hacer toda la secuencia y verificar si en la posición 15 de a 2 en 2 se va a encontrar con el 33. ¿Listo? Que lo más seguro es que sí. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, chicos, chicas? Yo, profe, Dime. mira el chat, porfa. Ay, no me vayas a decir que tu duda es que ya no puedo, es que ya que no puedo mirar el chat. Que llegaste listo, no me importa, no importa, No, yo te... profe, no. ¿Qué Bueno, me ya, das? ¿Cómo? ¿Sabes qué? ¿Cuánto? O sea, ¿cuál es el número que representa n?
Ah, listo. N es la posición. ¿Listo? Sí, sí. N es la posición. Entonces, N podría ser 1, N podría ser 2, N podría ser el que tú quieras. Lo que te sirve N es la posición de cada uno de los números. Entonces, si quieres hallar qué número hay en esa posición, utiliza la regla general que hallamos. Entonces, N va a ser si tú quieres hallar la posición número 7. Entonces, N va a ser 7. Y cuando tú reemplazas ese N, o sea, ese 7 en tu regla general que ya hallaste, vas a encontrarte con el número que está posicionado en la casilla 7, ¿sí? En la posición 7. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, Juanis? Sí, ya ahora sí. Listo, listo, perfecto. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna otra pregunta? Lo que pasa es que yo no puedo ver el chat mientras estoy compartiendo pantalla. No sé, mi computador entra, colapsa, no me deja. O sea, como que le doy clic y no aparece nada. Entonces, por eso cuando estoy compartiendo pantalla, pues no puedo ver el chat. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya habían copiado? No, ¿No? profe. Un momento. Copien, corran, copien, rápido. Yo estaba ahí analizando mi duda existencial. Dale, copia. Ya. ¿Listo? ¿Alguien más falta por copiar? Diga yo. Listo. Ahí. Vamos a hacer la siguiente. Digamos que mi secuencia empieza en 10, luego 5, luego 0 y luego menos 5. ¿Listo? Esa va a ser mi secuencia. Entonces yo quiero hallar la regla general con la cual se está comportando esta secuencia. ¿Sí? Quiero saber cuál es el patrón que sigue. Entonces, para yo hallarlo, primero debo establecer cuánto hay de diferencia entre cada uno de los términos. Entonces, la diferencia, ¿cuánto sería de acá la diferencia? Menos 5, exactamente. Podría ser 5, puede que algunas personas hayan pensado como pues la diferencia es 5 porque va de 5 en 5, pero como realmente el 5 está disminuyendo, no es que vaya a ir sumando 5, sino si se dan cuenta va restando 5, entonces la diferencia va a ser menos 5. Eso quería como que vieran, que no siempre las diferencias son positivas, porque no todas las secuencias o todas las progresiones van aumentando, no todas son así, algunas van disminuyendo, ¿sí? En la vida real las cosas no siempre aumentan, hay cosas que se deterioran, mueren, van hacia abajo, desaceleran, pierden velocidad, ¿sí? Hay cosas negativas, entonces, en ese caso, en las secuencias negativas lo que hacemos es, la diferencia igual también se queda negativa. ¿Listo? Si lo que estamos es restando, la diferencia me queda negativa. Entonces, vamos a seguir la misma regla, ¿no? Vamos a empezar, bueno, acá ya nos quedaría, ya sabemos que siempre va a ser dn más o menos alguna vaina, ¿sí? Debe ser más o menos alguna expresión, a no ser que con d por n ya nos dé el primer término, que casi nunca pasa, muy idealmente. Entonces, vamos a evaluarlo con el primer término, que va a ser el de 10, nos tiene que dar 10. Entonces, bueno, va a ser la diferencia, o sea, menos 5 por n, en este caso n va a ser 1 porque es la primera posición, listo, recuerden que n es la posición, entonces va a ser 1, eso nos da menos 5 por 1, pues menos 5, ¿cierto? ¿Cuánto le hace falta menos 5 para convertirse en 10? Sí, porque eso no está haciendo 10. ¿Cuánto le hace falta? 15. 15 positivo, entonces ¿yo cómo hago eso? Si de pronto alguien tiene la duda, pues yo como debo llegar a 10, ¿sí? Y estoy en menos 5, pues lo que yo hago es... Ay, espere. Lo que yo hago es, bueno, calcular digamos, la distancia que hay o el intervalo que va a haber numérico hasta llegar a 10. Eso quiere decir que va a ser más 15. Básicamente es como una ecuación, ¿sí? Es como una ecuación. Menos 5 más x me debe dar 10. ¿Cierto? Básicamente, pero entonces acá no sería 5. Ah, no, sí, mentira, sí, claro, X sería 10 más 15. Sí, eso les puede ayudar, 10 más 5, perdón. Estoy dormida todavía.
10 más 5. Entonces, X va a ser igual a 15. ¿Listo? Por si de pronto para alguien no es como tan evidente, no es como que la vean tan rápido, pues simplemente hacen una ecuación sencilla. ¿Sí? Pues yo sé que debo sumarle algo, entonces va a ser, bueno, ¿qué número le tengo que sumar? Pues hago una ecuación muy simple. ¿Listo? Eso les podría ayudar. Entonces va a ser más 15. ¿Por qué? Porque menos 5 más 15, eso me da 10 positivo. Verificando me da 10 positivo. Eso quiere decir que ya para plantear mi regla general, entonces me va a quedar, teníamos que era menos 5 por n, ¿cierto? Pero eso no era suficiente porque cuando lo estábamos evaluando en 1 no nos daba 10. Entonces, ¿qué le hace falta? Agregarle más 15. ¿Listo? Ahí ya se supone que esta va a ser la regla general de absolutamente toda la secuencia que yo seguiría. Entonces, vamos a comprobarlo. Con el primer término, entonces va a ser menos 5 por 1 más 15. Entonces ya sabemos que esto nos da efectivamente 10. Luego, menos 5 por 2, para saber si nos da 5, la segunda posición, ¿no? Entonces la segunda posición es menos 5 por 2. Pilas que a veces nos confundimos. Ese n es la posición, no el número que hay ahí. Porque a veces, digamos, en este caso, en vez de poner el 2, a veces ponemos el 5. Y ahí ya no les va a dar, no es el 5, es la posición. ¿Listo? Eso quiere decir que en este caso, como es la segunda posición, pongo el 2. Eso ténganlo en cuenta. Más 15. Entonces esto va a ser menos 5 por 2, eso me da menos 10. Entonces menos 10 más 15, pues nos da efectivamente 5 positivo, que está en el segundo término. Vamos a evaluar el tercero. Entonces va a ser menos 5 por 3 más 15. Entonces esto me da menos 15 más 15, me da 0, ¿cierto? Menos 15 más 15 me da 0, entonces, y 0 es el que está en la tercera posición. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, duda, aclaración? ¿Todo bien hasta ahí? Listo, ya Sí, saben. Listo, lo más importante, vayan a ir tomando apuntes. Lo más importante, identificar la diferencia, o sea, cuánto está saltando de un dato a otro, ¿sí? Luego identificar, bueno, luego evaluarlo en el primer término e identificar cuánto le hace falta a eso para convertirse en el número que está posicionado en el primer lugar. Sí, yo puedo realizarlo intuitivamente, decir como, pues obvio, ahí le falta 15, o si de pronto se me dificulta un poco más, yo puedo plantear una ecuación muy sencilla. ¿Listo? Como es este tipo. O sea, yo ya sé que tengo menos 5 y le debo sumar algo, entonces va a ser mi X, mi incógnita, para que me dé 10. Entonces esa es una ecuación bastante sencilla que les puede servir para hallar como esa partecita que les faltaría. ¿Sí? ¿Qué más? ¿No? Ya no sería, hay nada más, el resto sería evaluar, que no se vayan a confundir con la n, que la n no es el número que está en la posición, sino es la posición. ¿Listo? Es la posición, si es la posición 3, 4, 5, en fin. ¿Listo? ¿Alguien falta por tomar apuntes? Diga yo. Yo, un momento. Listo, dale. Y ahora sí. No me faltaba casi nada. Listo.